relevantes que se dieron en aquellas épocas. Estamos hablando desde el siglo V antes de Cristo hasta 1949, bueno, pero son parte de los métodos antiguos. Los nuevos no los estamos considerando. Hablemos un poquito más de Citala. Citala surgió en el siglo V antes de Cristo. Era el primer sistema conocido, digamos, de lo que se refiere a lo que es la cifra o la parte de criptografía. Era usado por los espartanos en la antigua Grecia y se trataba de una cifra por permutación. ¿En qué consistía? Consistía en escribir, digamos, el texto de manera longitudinal en una cinta y la misma que estaba en una cinta enrollada en un bastón, y este se gira cuando se termina la fila, y al desenrollar la cinta se obtiene un criptograma con las letras desordenadas. En este caso, la clave era el diámetro del bastón, o sea, la parte del grosor, si quieren verlo, del bastón. El otro cifrador era el cifrador de Polibio, que estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Polibio era un historiador griego que usaba se usaba la matriz a través de una cifra de 5 por 5, donde donde las filas se encontraban anotadas la parte de las letras, las 5 primeras letras del abecedario, A, B, C, D, E, en la fila, y tanto cada letra del texto en claro se lee como la intersección de una fila y una columna, dando lugar a un criptograma de 2 letras. En este caso, aquí tenemos un mod 27, la letra I y la J ocupan la misma casilla, la N y la ñ en una misma ubicación. Entonces, por ejemplo, la letra S se cifrará como el digrama de C. Aquí vemos un ejemplo donde dice el mensaje en texto claro es un saludo. Entonces, cada letra se va a cifrar técnicamente por un digrama. ¿Qué significa un digrama? Que tiene 2 caracteres. Sería la intersección de la fila y la columna. Por ejemplo, la letra U. Buscamos la letra U. Se va a cifrar con la letra D en la fila D y la columna E. La N, buscamos la N dentro de aquí. La letra N se va a cifrar con la C y con la C también. Y en consecuencia, nuestro cifrado va a ser longitudinalmente en cantidad de caracteres el doble de lo que consideramos en el mensaje en texto claro, ¿ya? Si ya conocíamos cuál era el mecanismo para poder cifrar el mensaje, en consecuencia, el poder descifrar nos resultaba más sencillo, ¿sí? Ese sería nuestro cifrador de Polibio. Vamos al siguiente. ¿Otra vez se colgó? No, no creo. Cifrador de César. El cifrador de César surge en lo que se refiere el siglo I antes de Cristo, y en el mismo ya se conocía lo que era el alfabeto de 27 caracteres, y cada letra tenía una posición del 0 al 26. En la parte de César podríamos utilizar una fórmula utilizando lo que es la división modular, que dijimos que la división modular era el residuo de una división sencilla, y podemos utilizar para lo que es el cifrado, era el texto cifrado. Esta posición va a ser igual al mensaje en texto claro, la posición de la letra, más 3 módulo 27, en lo que se refiere al alfabeto español. ¿Cómo funciona? Si quieren, lo podemos utilizar de la forma con la fórmula matemática que estamos planteando acá, o sencillamente construíamos todo el alfabeto desde la A hasta la Z con las posiciones abajo, y lo único que se hacía para cifrar era construir un nuevo alfabeto
solamente haciendo un recorrido de tres caracteres. Eso quiere decir que, por ejemplo, la letra A se va a cifrar con la letra D, la letra B se va a cifrar con la letra E y la C con la letra F. Y así sucesivamente, y al principio se van a encontrar los primeros tres caracteres. Por ejemplo, aquí tenemos un texto claro que vendría a ser A, B, César. La A va a ser la D y la B chica va a ser si construimos el alfabeto, recorremos tres, uno, dos, tres, va a ser la letra Y. La E va a ser uno, 2, 3, la letra H, entonces y así sucesivamente. Podemos hacerlo de las dos maneras, armando otro alfabeto donde haga ese recorrido, el recorrido que vemos aquí. Tenemos nuestro alfabeto original y el segundo alfabeto va a ser el que estemos haciendo un recorrido de tres posiciones hacia la derecha y armamos el nuevo alfabeto. O utilizando la fórmula que vemos aquí, donde nuestro carácter, la posición del carácter del cifrado va a ser igual a la posición del mensaje en texto claro, la posición más 3 módulo 27. Se consideró que este método de cifrado era demasiado elemental, ya se conocía el mecanismo, entonces era fácil de poder determinar que el mensaje en texto claro se movía tres caracteres, la letra iba a ser más tres posiciones más hacia la derecha. Vamos con lo siguiente. Perdón, el disco de Alberti, que estábamos hablando de 1466, ya después de Cristo, ¿sí? Dando inicio a lo que era la cifra polialfabética. De César adelante vieron varios métodos de cifrado, pero solamente se utilizaba el alfabeto normal en español de 27 caracteres. Aquí estamos hablando de polialfabeta. Polialfabético indica que utilizan algún otro tipo de carácter que no sea en el alfabeto de la A a la Z. Este estaba compuesto por un disco que podía moverse, o sea, un disco rotatorio. La parte interna tenía otro disco donde podíamos definir, digamos, según la posición del carácter que queríamos cifrar, y teníamos otros, estaba por sustitución. Entonces, dependiendo de cuál era del movimiento que se iba a realizar, aparte de eso que si se pueden fijar en pantalla, aquí no aparece la H, la J, la ñ, la K, la U, la W y la Y. Y aparecen los números 1, 2, 3, 4. ¿Sí? En el disco interior estaban, en vez de los números, se ponían caracteres especiales como el ampersand o en su caso la H, la K y la Y, digamos, ¿no? Eh, Dependiendo de la posición de cómo vamos a girar el disco, podíamos definir, digamos, cómo íbamos a encontrar el mensaje en texto cifrado. Vemos en pantalla la parte del mensaje en texto claro, que vendría a ser el secreto, y se obtiene un criptograma por las letras. Si buscamos la E, en el disco interno está la R, la L, en el disco interno está la O, la S, en el disco interno está la Q, la E, nuevamente tenemos la R, la C está la G, y así sucesivamente hasta poder formar el mensaje cifrado que vemos abajo. Otro método de cifrado es la tabla de Vigenère, que es parecida a lo que es Polibio, pero tiene su característica especial. En este caso es un cifrador polialfabético que fue creado por Blaise de Vigenère, y por ejemplo, al no usar más de un alfabeto, hacía más difícil el ataque por simples estadísticas del lenguaje. Durante más de 275
años este método de cifrado fue indescifrable y se cifra mediante una tabla que es la que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo funciona? Tenemos un mensaje que vendría a ser el mensaje en texto claro. Tenemos una clave y el mensaje del texto cifrado es la siguiente. En este caso se van posicionando las letras una debajo de la otra. Entonces, si tenemos amiga, lo vamos posicionando la clave debajo de nuestro texto en claro las veces que sean necesarias. Van a disculpar mi letra, pero lo podemos hacer más bonito. A ver aquí. Entonces, aquí vamos a posicionar, por ejemplo, U, N, O, U, N y las veces que sea necesaria debajo del mensaje en texto claro, utilizamos la clave. Aquí ya estamos utilizando una clave. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ir ubicando, digamos, en la parte de, por ejemplo, en este ejemplo vamos a encontrar lo que vemos en pantalla para la letra M. Vamos encontrando la letra M y la intersección de estos dos caracteres va a ser la letra que se va a posicionar o que va a sustituir en el mensaje en texto cifrado. Entonces vemos aquí el texto en las filas y la clave en las columnas. Buscamos la letra M, la tabla está formada por todas las letras del alfabeto y su posición, entonces aquí va desde la A hasta la Z, los 27 caracteres, lo mismo en las columnas desde la A a la Z, los 27 caracteres. Y nos posicionamos en la letra M. Buscamos la letra M de la fila, perdón, de la columna y la intersección con la fila de la letra en sí llegamos a la Y. Si vemos la A y la U, buscamos la A, que vendría a ser acá, y la otra sería la U. Y la intersección sería O. A ver quién me dice la I y la O, ¿qué letra me sale? Aquí. ¿Qué letra? W. Vamos, hasta aquí. Bueno, ya está en pantalla, ¿no ve? Aquí tenemos eso. Entonces, imagínense, 275 años no pudieron encontrar cómo encontrar la clave, porque si estamos hablando aquí, ya estamos hablando no solamente de un mensaje en texto claro, sino de una clave que vamos a utilizar, ya sea público o privada, como se hace ahora, de esa misma clave. Entonces, de ese mismo, para obtener ese mismo cifrado. ¿Ya? Siguiente. Así como hay la parte de el César, hubieron diferentes variaciones. En 1795 se agarra y se habla de lo que es el cilindro de Jefferson, que seguramente lo han podido ver, si no igual, parecido al de la película Da Vinci, Código Da Vinci, o si no me equivoco, es la siguiente versión, no me acuerdo. En este caso, Thomas Jefferson, conocido como el padre de la criptografía americana, inventa en 1795 un sistema de cifra basado en un conjunto de discos con las 26 letras del alfabeto inglés. ¿Cuántas letras son en el alfabeto inglés? ¿Alguien se acuerda? Que ya lo vimos en los lenguajes en anteriores clases. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto inglés? No están prestando atención. Aquí dice 26 letras. ¿Cómo funciona? El emisor y el receptor ponen los discos en el orden que indique la clave. Por ejemplo, para 7 discos, la clave puede ser 6, 3, 2, 4, 1, 7, lo que utilizamos ahora con los famosos candaditos de claves que podemos ver o comprar en diferentes lugares.
Para cifrar el emisor rota cada disco hasta que se forme un mensaje deseado y pueda leerse en una fila. Para recrear el criptograma, el emisor selecciona cualquier otra fila que lógicamente será un texto sin sentido. Entonces, lo que hacen es mover los lugares, mover los cilindros hasta que se encuentre un mensaje en texto claro. Siguiente. Cifrado de Alan Poe. En 1843, por ejemplo, Alan Poe eh, da a conocer un primer cuento donde el criptoanálisis de un misterioso criptograma se cifra por sustitución monoalfabética. Aquí utiliza lo que es la esteganografía, en sí forma parte del libro. Ya, al cifrado de Playfair, esto ya está en 1854. Eh, ¿Cómo funciona? Aquí estamos viendo que son dos matrices. Una matriz de 27 caracteres, vemos que la I, la J y la N y la Ñ están en la misma posición, ubicadas en la misma casilla, pero forma parte de una matriz de 5 por 5. Aquí ya está, no solamente en Bolivia, solamente teníamos la matriz, aquí ya estamos viendo algo más adicional como ser la clave que se va a utilizar para generar el mensaje en texto oculto. Aquí teníamos Beatles como nuestra clave, ¿ya? Lo que se hace es escribir la clave en una matriz de 5 por 5. En este caso, la clave se va repitiendo en el orden de las filas, las casillas, las letras que tiene, de tal forma que en las subsiguientes casillas de la matriz de 5 por 5 se vayan a ir rellenando con caracteres o con letras que no se hayan repetido en la contraseña. Perdón, claro, en la clave. De tal manera que estamos generando, en este caso, una nueva matriz a partir de una original. Aquí, para acomodar o para realizar el cifrado, ¿cómo funciona? El mensaje en texto, la posición de la letra del mensaje 1 y con la letra del mensaje, la segunda letra de la clave, si están en la misma fila, se cumple la condición. Si están en la misma fila del texto cifrado, 1 y 2 son las letras a la derecha. Tiene que cumplir esas condiciones. M sub 1 y M sub 2 están en la misma columna. C sub 1 y C sub 2 son las dos letras de abajo, módulo 25. Si M sub 1 y M sub 2 están en las filas y columnas distintas, C sub 1, C sub 2 son las letras de la diagonal opuesta de M sub 1. Por ejemplo, si tenemos como mensaje texto claro yesterday y se escribe lo mismo en diagramas y se usa el relleno si fuese necesario. Por ejemplo, acá tenemos, lo estamos separando en dos caracteres, ¿sí? Nuestro mensaje estamos separando en dos, 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 y aquí lo que está, la X que está en rojo vendría a ser un carácter de relleno. Aquí vamos analizando las dos letras del mensaje en texto claro, por ejemplo, la Y y la E, la Y y la E. ¿Con cuál de las tres condiciones se asemeja de lo que vemos en pantalla con la matriz? ¿Están en la misma fila? ¿Sí o no? No, ¿Están en la misma columna? tampoco. Ya, entonces nos vamos por el tercer caso, ¿no ves? Donde dice que están en filas y columnas diferentes. Entonces, si están en filas y columnas diferentes, el texto para las dos letras van a ser las letras de la diagonal opuesta desde M sub 1. ¿Cuál es M sub 1? ¿Qué carácter es M sub 1? ¿Cuál es la diagonal opuesta de M sub 1?
Está la respuesta en pantalla. Diagonal opuesta de M sub 1 y T vendría a ser la diagonal opuesta de M sub 2. Estamos hablando de las letras. ST. ST se encuentra en la misma fila. ¿Dónde está la S? No, ¿no ve? A ver, R tampoco. D, A, aquí hay una. Si agarramos este diagrama de la D y la D y la A, primero la D y la A, ¿se encuentran en la misma fila? La misma columna. Ese sería el caso 2, ¿no ve? C sub 1 y C sub 2 son las dos letras de abajo, módulo 5. Entonces vamos a ver, la letra de abajo de la D es la K. Y la letra de abajo de la A es la D. Y aquí está, DA es igual a KD. Y así vamos comparando cuál es cuándo se cumplen estas condiciones para poder emitir, digamos, y poder sacar nuestro mensaje en texto cifrado. Siguiente. Así como vimos el disco de Alberti, también se crearon nuevas formas o nuevos métodos basados en aquellos básicos, digamos, ¿no? En el disco de Alberti era un disco donde tenía dos bases y agarramos, mientras lo movíamos, podemos ir acomodando y para encontrar la letra con la que vamos a cifrar. En el disco de Wheatstone en 1860, sigue el mismo principio básico del disco de Alberti, pero en este caso utiliza utiliza el alfabeto inglés, 26 letras más el espacio en blanco para el texto en claro, representando en una forma ordenada en el disco exterior. El de Alberti tenía dos discos, ¿no? El exterior y el interior. En el disco interior contiene solamente los 26 caracteres del lenguaje y se encuentran distribuidos aleatoriamente. Entonces, eso quiere decir que no se encuentran en orden secuencial. La diferencia del disco de Alberti, las agujas estaban engranadas de forma que cuando la externa gira 27 posiciones, la interna lo hace 26 veces. Entonces aquí ya estamos hablando de como las agujas del reloj que van acomodándose para ver dónde se va a posicionar o en base a qué criterio se va